egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en Psicología Educativa de la universidad mencionada, especialista en problemas de aprendizaje, déficit de atención y problemas de conducta. Ponente en temas de aprendizaje, conducta, estilos de crianza, orientación vocacional y desarrollo emocional. Docente universitario e investigador en Psicología Educativa en la Universidad Marcelino Champañán. Con ustedes vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Juan José Yariñago Limache. Fuerte las palmas para él. Bien, buenas noches. ¿Se me escucha ahí al fondo? Sí. ¿Se escucha bien, no? Sí. Muchas gracias. Miss Raquel, me parece. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre siempre es confuso, no es tan fácil de pronunciar. De hecho, mi familia también pronunciaba de pequeño, era complicado. Bien, la presentación que me hizo está en función de los temas que me interesan en psicología y he trabajado. Hay un tema que mencionó que es el déficit de atención. Justo el día sábado es el Día Nacional de la Sensibilización para niños que presentan TDAH, o sea, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es algo que observamos en muchos niños, ¿no? El déficit de atención, y también es algo que nos consulta. Asociado con la atención está algo importante, que es la memoria. ¿Por qué? Porque si no presto atención, ¿qué puede ocurrir? Que no recuerdo lo que he escuchado, lo que he observado. Por lo tanto, voy a hacer un pequeño ejercicio a ver qué tan bien están ustedes con la memoria y la atención. Sobre todo atención de tipo auditiva. A veces dicen, no me escucha. De hecho, uno de los síntomas en niños con TDAH es parece que no te escucha. Entonces, vamos a ver. Es algo muy sencillo que hago también en mis clases, y la profesora Yulisa, que también fue una de mis en los talleres que hago con relación al déficit de atención, lo hicimos con ella como ejercicio. Por ejemplo, cuando éramos pequeños y empezábamos a aprender a leer, la profesora utilizaba distintos métodos. Uno de ellos es el silábico. Para construir una palabra juntaba dos sílabas. Si yo juntara la sí con la sílaba pa, ¿qué palabra forma? Sí y pa. ¿Ya? ¿Esa es una palabra? Ya, si yo siguiera, sería sí, y después de la pa sigue la P, entonces sería sí, P. ¿Qué palabra se forma? Juntos. La siguiente pues sería sí, y la que sigue de P, ¿cuál es? A ver, júntenlas. Sí, Pi. ¿Es una palabra? ¿Alguno la ha usado alguna vez para hacer una afirmación o decir sí? ¿Cuándo? Sí, alguna vez le es sí, no una palabra, ¿no? Si seguimos con esa lógica, sí, y luego sigue la, ¿sería qué palabra? Y la última, si sigue la misma lógica. Bien, están atentos, han entendido la lógica de la instrucción, pero hagamos algo, como no son palabras, yo les voy a asociar algún movimiento, y vamos a ver si ustedes pueden recordar. Si digo sipa, se tocan la cabeza. Si digo sipa, muy bien. Si digo sipe, se tocan la oreja. Si digo sipi, dan un besito volado. Pero que suene, que se escuche, por favor. Gracias. Siguiente, ¿cuál es? Sipo, ¿no? Sipo sería dar un. Muy bien. Y si digo sipu, van a hacer un con el pie. Muy bien, a ver. Recordarán. Si digo sipa, si digo sipe, si digo sipi, si digo sipo, si digo sipu, ahora yo no les voy a ayudar, ustedes lo van a hacer. Sipa, sipe, sipi, sipo, sipu. Una vez más, sipa, sipe, sipi, sipo. Gracias. Sipu. Ya está, lo memorizaron. Muy bien. ¿Qué pasa si yo digo solamente sipo? ¿Por qué demora? ¿Por qué demora?
¿Por qué? Pero si digo SIPA, SIPE, SIPI, SIPO, SIPU, ¿por qué es más rápido? Porque hay un orden, hay una secuencia de movimientos de arriba hacia abajo. Eso hace que lo recuerdes. Que si solamente dijera SIPI, ¿ves? Demoras un poco porque tienes que buscar cuál es esa. Y haces la secuencia de arriba hacia abajo hasta que la encuentras. Ya, eso es la atención y la memoria, en base. Piense que un niño que tiene déficit de atención, lo que ocurre es que cuando alguien quiere enseñarle, ¿qué ocurre? Que algo su compañerita hace una broma y se queda mirando. O suena la bocina de un auto fuera de la clase y se distrae. Y para él, en ese momento, es más importante escuchar eso que escuchar a quién. A la profesora. Y le pasa el déficit de atención. No es algo que necesariamente él controle, ocurre, porque él es toda la vida. Y le llama la atención. Y de hecho, eso es algo que no es algo que sea malo o bueno, solo es una característica de cada persona. Algunos se distraen más. De hecho, también hay una cosa que ocurre: el TDAH no desaparece. Te acompaña toda la vida. Actualmente, cuando trabajamos déficit de atención, tenemos un niño. Por cada 4 niños, alguna niña. Por lo tanto, cuando yo entrevisto a los padres, ¿quién también podría tener déficit de atención? ¿La mamá o el papá? El papá. Es un trastorno que no se da más a niños, o sea, a los varones. Y le pregunto, señor, ¿y usted cómo ha logrado controlar su distracción? Porque me doy cuenta que también he hecho un montón de cosas y formas para no distraer. De hecho, a veces me olvido el cumpleaños de quién. Ya, y esto le ocurre. De hecho, en los últimos trabajos que ustedes pueden buscar, hay un especialista norteamericano, el Dr. Hallowell, trabaja mucho el tema de la distracción en adultos. Y tiene como 3 libros: distracción en el trabajo, distracción en la pareja y distracción en la vida social. Porque esa característica la va a tener a lo largo de su vida y le va a acompañar. Se convierte en un rasgo de su personalidad. Es una persona muy distraída. La idea es que encuentre recursos y formas para lograr controlarla. Un poco como sensibilización para el niño con el día del niño con déficit de atención. El 13 de julio se estableció como un día para sensibilizar. Como psicólogos tenemos que divulgar esto porque es parte de... Los 3 síntomas del niño con TDAH son déficit de atención, hiperactividad, o sea, no puede quedarse. Y lo otro es que es muy impulsivo. ¿Ya? Pero impulsivo no quiere decir agresivo. Impulsivo se refiere a que él siempre da respuestas sin pensar. Lo dice. Por ejemplo, la profesora en aula dice: voy a decir una suma, yo señalo, levanta la mano, yo señalo y tú respondes. Y la profesora dice 5,5. Y el niño con déficit de atención, ¿qué hace? 10. La profesora dice: no, tienes que esperar tu turno. Otra vez, a ver, 4 más 4, 8. Pero cálmate, tienes que esperar que yo te señale. A ver, otra vez, 3 más 3, venga. Entonces la profesora, ¿qué piensa? Sí, ¿qué piensa? ¿Que está en contra de ella? ¿Que le está jugando una broma? Podría ser, pero no, él tiene déficit de atención. Cuando él le dice 3 más 3, lo que él piensa es: debo responder. Y lo demás pasa a segundo plano. Y es parte de sus características. Ahora, ¿te puede crispar los nervios, molestar? Todo el tiempo. Entonces, en realidad, con niños con déficit de atención trabajamos mucho con quién? Con los padres. ¿Y le enseñamos a qué? A que se relajen, se calmen, se van a afrontar la situación porque va a ocurrir esto. Y hay que trabajar con él a la par. Siempre se trabaja mucho con los papás cuando vemos niños. Bien, las sílabas que les dije, ¿las recordarán? O ya se olvidaron. Si digo SIPA, ¿qué es? SIPE, SIPI, SIPO, SIPU. Ya está, no se olvidaron. ¿Se acordarán hasta el final de la video? Hay que practicar nada más. Pero recuerden, miren la lógica, ¿no? Se puede memorizar, recordar, si hay una secuencia, un orden y que se asocia a algo, o sea, a un movimiento. Ese orden, esa estructura hace que en tu memoria se mantenga por mucho más tiempo. Si es algo desordenado, va a ser muy difícil. Los niños con déficit de atención buscamos que se tengan, a veces hacemos aprendizaje, o sea, apoyos visuales, ¿no? Tenemos sus horarios,
tenemos en tus cuadernos, tenemos una guía todos los días, hasta en la puerta, ¿no? No olvides llevar tu mochila. ¿Por qué? Porque sale y tengo que ir al colegio. ¿Y qué nos está llevando? La mochila. Y nada más está ido atrás de él. Y ocurre. Bien, el tema que nos lleva hoy día a que me pidieron que desarrolle es padres empoderados, empoderando a sus hijos con disciplina positiva para resolver conflictos de manera asertiva. Voy a pasar a la siguiente. Si digo empoderado, me estoy refiriendo a una familia que tiene control de la situación, control personal o interno, que es autoeficaz. ¿Qué es autoeficaz? Que esa persona sabe que es capaz de hacer algo. ¿Ustedes de qué son capaces de o qué son capaces de hacer bien? Por ejemplo, ¿alguien sabe hacer un buen arroz con pollo? Ya, muy bien, ¿sí? ¿Hace arroz con pollo? Sí. Ahora, ¿quién te dice que lo has hecho bien? Pregunta, yo lo hago arroz con pollo, pero ¿quién dice que sí lo has hecho bien? Ya, las personas te lo van a decir. Entonces, con el tiempo, esas ideas yo las voy instaurando. Soy capaz de hacerlo, soy eficaz, lo puedo hacer bien. Y el mismo se comienza a valorar. Entonces, la idea de las familias que tengan esa capacidad para afrontar situaciones y saber que las van a resolver. Si no, van a depender mucho de la opinión de otros o de lo que digan los demás sobre las acciones que deben llevar a cabo. Bien, visto así, esta familia, si es empoderada, lo que va a buscar es que los problemas o las dificultades, las metas que se plantean, solo van a ser oportunidades. Entonces, un problema en realidad se puede ver de esa manera, es una visión positiva de la situación. Ahora, para que una familia sea empoderada o una persona lo sea, voy a pasar a la siguiente. Ahora sí, tiene que haber tres cosas: que sea competente, autoeficaz y que tenga conocimiento. Y el conocimiento se refiere a la comprensión de habilidades, situaciones y derechos. Por ejemplo, yo lo que siempre les pregunto cuando hacemos entrevista con padres, sobre todo al inicio, cuando son niños muy pequeños. Cuando nace tu niño, ¿qué profesionales te van a ayudar en el cuidado y la crianza de tus hijos? ¿De la salud o de otras ramas? Pero sobre todo de la salud. Cuando nace tu niño, ¿qué profesional tienes de la salud? Tienes que tener claro que vas a consultar continuamente. ¿Qué más? Para la alimentación, ¿qué sería? Para su dentición. Si en algún momento necesita ayuda porque se retrasa en el lenguaje, ¿quién sería? Un terapista de lenguaje. Y si fuera para el comportamiento o sus emociones, ya, y les pregunto a los padres, de esos 5 que has mencionado, ¿con cuál de ellos cuentas en tu celular? Algunos sí tienen los 5, genial. Y algunos solo tienen, y algunos no tienen. O sea, está, ya, pero tu niño va a ir creciendo, debes tener. ¿Por qué? Porque el pediatra, si tienes uno, él tiene un expediente de él y va a ir cómo va avanzando. Entonces, ese conocimiento debes tenerlo. Es prioritario, sobre todo si lo tienes. Eres competente, o sea, eres capaz de hacer las cosas. Tienes conocimiento, eres autoeficaz, soy capaz de hacer las cosas. Ya, entonces, es importante que tengan en consideración. Siempre los vamos a acompañar, que sea la psicología para el comportamiento y el desarrollo del niño, pero habrá otros profesionales que le van a ayudar a usted. Mientras más conozcan de esto, es mucho más fácil para poder desarrollar esa capacidad para afrontar distintas situaciones que van a vivir a lo largo del desarrollo del niño. Por ejemplo, cuando el niño ingresa a 3 años, ¿qué es lo que va a ocurrir? A inicial de 3 años. ¿Qué va a pasar? Es la primera vez que se separa de los padres. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Es la primera vez que lo dejas, o se separan de ustedes y lo dejas en el colegio. ¿Por qué? Porque se han separado. Y a eso lo llamamos ansiedad por separación. ¿Por qué? Porque sientes miedo de que, ¿qué puede pasar? De que mamá no la veo o no vuelva. Pero a pesar de que se lo dices, no te creen, ¿no? Porque dicen, yo voy a volver. Pero el niño que en ese momento no, se deja llevar por las emociones. De hecho, vamos a ver luego sobre las emociones y sus funciones. ¿Quién ha visto Intensamente? No me cuenten, no he visto la última, así que no hagan spoilers, por favor. Pero ahí plantean 5 emociones. Falta una emoción ahí, luego la vamos a revisar. ¿Cuáles son las emociones en la primera? El número 1, porque en la 2 hay otras emociones más. Alegría, tristeza, enojo, miedo y desagrado. Faltaría uno más.
La sorpresa. Ya me contó ya que viene la ansiedad. Sí, en la segunda parte sale la ansiedad, es cierto. Luego vamos a explorarlo porque es importante que ustedes aprendan a reconocer emociones. Es fundamental. ¿Ya? Bien, siguiente. Bien, hay algo importante. Siempre les voy a referir a algunos libros, si ustedes pueden conseguir, que son importantes para los temas. Jane Nielsen, que es una educadora y psicóloga, que ya trabaja el tema disciplina positiva de ella. De hecho, tiene todo un grupo de formación en Perú que trabaja el tema. Y ella habla de dos tipos de disciplina en general. La que es punitiva, o sea, la que se basa en el castigo, unas consecuencias negativas sobre todo, y la parte de la disciplina positiva. Y ella desarrolló a lo largo de varios libros para padres y para educadores cómo trabajar, ya sea en el contexto familiar o en el contexto educativo. Siguiente. Bien, cuando ella habla de disciplina punitiva ocurre algo. Tiene algunas características que, bueno, es algo que ocurre y que se presenta continuamente ante una situación que los padres consideran inadecuada, un comportamiento que ellos consideran disruptivo, que no es el que debería presentar el niño, o que demuestra las emociones de manera que no las controla. Siguiente. Bien, disciplina punitiva parece funcionar, ¿por qué? Porque pone fin temporalmente a algo. Sí. No, si tú haces un castigo, probablemente funcione en ese momento. Lo malo que no va a desarrollar comportamientos a largo plazo. Y también genera ciertas consecuencias que tienes que evaluar. ¿A cuántos de ustedes los han castigado? Ninguno de ustedes. Qué bien. ¿Porque han hecho algo bueno o algo malo? Entre comillas. Bien o mal, mal que sea. Bien en el sentido que haya consecuencias, pero tampoco es más adecuado hacer el castigo. Pero vamos a ver, de hecho, cuando trabajamos el tema de entrenamiento a padres, tratamos de delimitar cuáles son los tipos de castigo que se pueden utilizar, aunque en realidad el castigo, recuerden, por definición, un castigo lo que busca es disminuir una conducta. O sea, tu meta, si haces castigo, es que estás enfocado solamente en disminuir o eliminar alguna conducta. Eso no implica que desarrolle conductas positivas. Por lo tanto, debería ser al revés. Debe reforzar las conductas positivas. Esa es otra perspectiva. Disciplina positiva parte de ese principio. Siguiente. Bien, ¿en qué se basa eso? En gritar, amenazar, sobornar, culpabilizar, quitar algún privilegio o castigar, que sería ya de tipo físico. Y siempre ocurre esto, y es algo que, bueno, en relaciones de pareja y en familia, es que los padres no necesariamente se ponen de acuerdo cuando alguien determina que algo merece un castigo. ¿Por qué? O sea, uno decide, debe castigar, pero el otro ¿qué decide? Que es muy fuerte, que no debe hacer. Eso es algo que sí deben trabajar antes. ¿Por qué? Porque si los niños ven que los padres no están de acuerdo, ¿qué va a ocurrir? El niño es inteligente como tal, observa los comportamientos, sabe que uno sí es más estricto y el otro es más flexible o más permisivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el niño va a ponerse o va a jugar o las va a contraponer entre ellos. Entonces, no debemos llegar a eso y tratemos de que si van a establecer alguna norma, no usando castigos, sino normas, sean de común acuerdo antes de... Lo siguiente es, bueno, ¿quieres que coma brócolis o vegetales? ¿Y qué haces? Si los comes te voy a dar un dulce. ¿Eso funciona? Sí, va a comerlo, pero ¿qué le vas a tener que dar después? Ahora, entonces, ¿qué es lo que buscas tú? ¿Alimentación de qué tipo? Pero sería contraproducente, ¿no? O sea, comes brócoli y después le estoy dando... Entonces, ni uno ni el otro, tienes que ver cómo manejarlo. Se usa mucho eso, piensen en eso. Y amenazar continuamente. No funciona, porque la amenaza, ¿por qué no funciona? Porque nunca se cumple. O si se cumple, ya es muy tarde. Entonces, eso también. Siguiente. Bien. Esto sí me interesa bastante que lo tengan o pueden considerar los efectos de usar castigo continuamente. Eso porque los niños lo van a evaluar de distinta manera. Los hijos lo van a ver desde otra perspectiva, cada castigo. Uno, resentimiento. ¿Por qué? Porque el niño o la persona va a considerar que el castigo es injusto. ¿Por qué a mí? A veces dicen, ¿por qué a mí y no a mi hermano?
Y eso sería peor porque va a confrontar a ellos. Y lo otro es que puede asumir que no puede confiar en quién, en los adultos o en los padres en general. Otro, puede haber venganza. Y esto es muy importante porque en uno de los trastornos que hay en la niñez, que se llama trastorno de posesión desafiante o negativista desafiante, el niño mantiene una emoción negativa por mucho tiempo, o sea, resentimiento y venganza. Para la próxima me voy a cobrar, ¿no? Lo que ha ocurrido. Y eso es muy importante porque si ustedes ven a los niños, tienen 6 o 7 años, entre dos compañeritos ahí se molestan, se golpean y se empujan. ¿Y la profesora qué hace? Pero pasan 15 minutos y ¿qué ocurre? Y otra vez están juntos. Y yo, pero profesora, pero no los he separado, sí, pero es mi amigo. Pero no se habían peleado un momento, sí, pero eres mi amigo. Ya, es que eso es normal en los niños, las emociones son... En cambio, hay niños que mantienen emociones negativas por mucho y después de una semana todavía recuerdan que alguien hizo algo que no le agradó. Recuerdo que he observado a un niño en aula de 5 años, cuando se acercó la auxiliar dijo, ya es momento de guardar los juguetes, el rompecabezas, para empezar la clase. Y el niño dijo, no. Y el auxiliar dijo, no, porque tú dijiste feo a mi sapito. Yo digo, ¿a qué se refería con feo a su sapito? Y era que la semana anterior, era un día martes, y el día jueves anterior, habían hecho con plastilina figuras de animales. Y uno de ellos era, él había hecho un sapito. Y la profesora habrá dicho eso, ¿no? Que está feo tu sapito. No sé si en sentido negativo o positivo. Luego le pregunté y me dijo, no, yo lo dije en sentido como de ironía, ¿no? Diciendo en vez de feo, pero en un sentido de que era bonito, pero el niño no entendió eso. Lo que entendió fue lo que dijo. Pero recuerden, desde el día jueves al martes y todavía seguía. Entonces lo que quiere decir que ese niño todavía guarda resentimiento. Entonces hay que evaluar eso porque no es tan común que niños guarden emociones negativas por mucho tiempo. Y eso lo van a ver también en personas adultas, que a veces haces algo y dices, pero ¿por qué recuerdas? Ya pasó. No cierra la página, sigue estando ahí. Siempre nos sirve para identificar situaciones. Otro, la disciplina punitiva puede generar también rebelión. ¿Por qué? Te va a confrontar, no va a aceptar y que no puede ir con él. No, a mí no me castigan y no va a aceptar el castigo. Y eso como contraposición. Otro, evitación. Y es más, puede desarrollar ciertas habilidades para evitar que lo atrapen. Y ahí viene el punto, porque en realidad el castigo lo que va a hacer el niño es que voy a hacerlo, pero voy a tratar de evitar que no se dé cuenta. A eso puede llevar. Y lo otro es que el niño puede asociar que sea una mala persona. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando se hace disciplina punitiva, los mensajes siempre son tú. Tú lo has hecho. Pero cuando digo tú lo has hecho, se refiere a que esa persona hace algo malo. Entonces, con el tiempo vas asociando que yo soy, por ejemplo, en un aula de primaria a tercer grado, el profesor estaba proyectando un video de ciencia y ambiente sobre los animales y había apagado las luces y los niños estaban allí y yo había sentado atrás para observarlos. Y uno de los niños debajo de la carpeta estaba con un Beyblade y jalaba. Entonces cuando el profesor prendió la luz se dio cuenta que el niño había estado jugando durante toda la exposición del video. Y el profesor, ¿qué le dijo? Digamos que se llama Andrés. Andrés, te he dicho que no traigas juguetes. Tú sabes que no debes jugar en el aula. ¿Y qué dijo Andrés? ¿Cómo respondería si fuera a confrontar? Bueno, ¿qué le diría el profesor? No, le dijo, se lo confrontó, le dijo, no, porque le dijo, tú no, pero si puedo jugar, ¿no? Y ahí comenzó a discutir, y eso no puedes hacer. Yo le dije al profesor, hay una cosa que puedes cambiar. Es cierto que la regla es esta, no se puede jugar en aula, pero tú dijiste, tú sabes, deberías señalarlo, la norma para quién afecta, para él, solo o para todo. Una norma es para quién. Entonces debería decir, Andrés, recuerda que no debemos, ya. Eso quiere decir que todos, no solo él, porque cuando tú haces el mensaje en función de tú, lo vas personalizando y la persona uno.
va a asumir que ella es mala o va a confrontarte a ti. Entonces tienes que manejar bien eso cuando lo hagas. Sobre todo en niños ya de primaria, ellos ya manejan esa situación. Quizás los de inicial todavía no se percatan tanto, pero ya en primaria. La disciplina punitiva funciona, pero solo en el momento. A largo plazo no es necesariamente cierto o probable que mejore el comportamiento. Bien, ahora pasaremos al otro modelo. Pero bien, antes de empezar, ¿se acuerdan de las sílabas? A ver, haremos una prueba. A ver, si digo SIPA, ¿qué es? SIPE, SIPI, SIPO. Gracias. Y SIPO. Ya, se acordaron. Pero si digo SIPI, ¿pero cómo es eso? No es toda la vez, es uno nada más. ¿Por qué no mezcla? Solamente es uno. Si digo SIPE, está. ¿Cómo será? Ya, pero solo piensen, es algo muy sencillo, pero aún así nos confundimos. Piensen, eso es atención y memoria. Pero si lo digo en secuencia, SIPA, SIPE, SIPI, SIPO, SIPO, ¿lo haces bien? Atención y memoria. Pero si hay orden, funciona mejor. ¿Por qué? Porque en la memoria estos recuerdos se van guardando en secuencia, en un orden. Entonces en ese orden se pueden recuperar. Piensen en una canción. Cuando recuerdan la primera parte de la letra, ¿qué ocurre? Comienzas a enlazarlo con lo que sigue, ya, porque hay una secuencia. Entonces, si ustedes quieren enseñar algo, traten de tener un cierto orden. Cuando hacen las tareas, entonces también un orden. Todo debe tener cierta estructura para que el niño eso lo asimile y lo mantenga en la memoria y luego lo utilice cuando sea necesario, cuando sea indispensable para el trabajo que realiza. Bien, disciplina positiva. Ahora pasemos ahí. Bien, podemos hacer una pausa. Si hay una pregunta, pueden hacerla. Porque ustedes han venido, alguno tiene algo donde anotar, bueno, los celulares pueden anotar todo. Toman fotos y ya es todo. Pero también pueden tener un cuaderno y anotar. O si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. ¿Sí? Buenas noches. Poder, mejor dicho, implementar una medida disciplinaria efectiva estaría acorde a los compromisos que hayas podido con el resto de tu familia o qué enfoque crees que deberíamos de darle para ese tipo de situaciones. Muy buena pregunta, como le decía al principio, ¿no? ¿Funciona en el momento? Sí, puede funcionar, solo que tiene efectos a largo plazo. Ahora, el punto es siempre, y eso plantéenselo, lo vamos a ver ahora, justamente ahí está el modelo, es que cuando asumen la responsabilidad de la crianza de un niño, tienen que plantearse que tienen que tener objetivos de largo plazo. Entonces, cuando tú estableces, yo quiero que mi hijo se comporte de cierta manera, no va a ocurrir inmediatamente, va a ser un proceso, no va a ser lineal, ¿no? Habrán retrocesos, altibajos y algunos avances. Entonces, pero tienes claro el norte, como yo les pregunto siempre a los padres, ¿no? A los 5 años, cuando pase de 5 años a iniciar a primer grado, de 5 a 6, ¿qué esperarías observar en tu hijo como comportamiento? Luego no voy a hacer esa pregunta, ¿no? Pero ¿qué esperarías a los 5 años para 6? Cuando ya pasa a iniciar a primero, ¿qué deberías ver en ese niño? Algo observable que ustedes puedan, digo, ya lo debería hacer. Por ejemplo, tender su cama ya debería hacerlo. ¿Qué digo? ¿Atarse los zapatos? Sí, ya veo. Ya, entonces, como tengo ese objetivo, voy a hacer eso. La disciplina punitiva solo sería como, bueno, no lo está haciendo, o perder la calma, bien. Pero mi objetivo es a largo plazo que seas cada vez más autónomo. O sea, a los 5 años debería ser cierto grado de autonomía. Por ejemplo, a los 5 años, ¿todavía debería yo ayudarla a comer? Pero pasa. De hecho, cuando ocurre en la mañana, está saliendo al colegio, a veces el niño no está bien organizado, al niño lo cambian en la cama. O sea, ni siquiera se ha despertado, ya le ponen el uniforme y todo, y así lo sacan. Pero ¿por qué ocurre eso?
porque el que tiene que estructurar esta situación no es el niño necesariamente, aunque sí podría ayudar, obviamente, a levantar a cierta hora, pero si se duerme a las 11 o 12, es poco probable que se levante a las... Entonces, si te das cuenta, muchas de las ocasiones donde yo me pongo estricto, por así decirlo, ya tienes que levantarte, ya tienes que salir, ya tienes que cambiar, no, me molesto y le digo, y le recargo con gritos que tenga que hacerlo, es porque no he planificado todo lo que pasa antes. Entonces, si lo tienes claro es mucho mejor, no tendrías que usar. La disciplina punitiva ocurre, sí, pero solo por las situaciones del momento. Aunque también ahí ocurren otras situaciones. Ejemplo, a domingo, 10:30 de la noche, su hijo le pide un jugo de papaya. ¿Ustedes se lo compran? Y él hace un berrinche, no quiero, ay, ¿quiere jugo de papaya? ¿Qué harías? ¿Le comprarías o no? Pero si quiere que le compre. Y ahí viene, o sea, es una norma que no puede ser que hagamos algo que no, en ese momento no se puede realizar, porque el padre, para evitar el berrinche, ¿qué va a hacer? Sí lo va a hacer. De hecho, es parte de la entrevista, eso me dijo el padre, ya tuve que comprarlo, tuve que buscar dónde vendían un papá y le compró esto. Pero ahí ya vemos que no puede comprar, es un niño de 5 años. Entonces, son situaciones que vamos viviendo y que es cierto, terminas utilizando disciplina punitiva, pero es solamente porque quieres cortar en ese momento. A largo plazo no vas a generar un cambio de comportamiento, tienes que pensar de ese modo. Pero buena pregunta, ¿sí? Bien. Si te plantean, este modelo se basa en 5 aspectos. ¿Sí, una pregunta? Ya. Es que ahí ocurre algo que puede llegar a pasar. ¿En qué sentido? En general, cuando tú hablas de eso también se puede llamar economía de fichas, si utilizas puntos, ¿no? Y los intercambias por un premio o un refuerzo. Lo que ocurre ahí es algo, ¿no? Un poco lo que yo he visto, ¿no? O sea, me he portado bien. No, te digo, o sea, lo que se ve el niño dice, ¿no? Me he portado bien y hace así. ¿Qué quiere? Ya, ahí viene el punto porque solo planteate esto, ¿no? Siempre que alguien recompensa tu comportamiento, quiere decir que alguien fuera de ti, o sea, externo, cualquier persona, decide si lo que haces está bien o mal, o que eso es correcto, o que eso es importante. La meta es que la persona, no solo el niño, realice las cosas porque le satisface a quién, a él mismo. Entonces, por eso cuando trabajamos en mis alumnos de la universidad, ¿no? Digo, vamos a dar recompensa, por ejemplo, con los niños para hacer trabajo. Digo, no. En primera instancia trata de que la recompensa seas ¿quién? Ella misma. Que el niño quiera volver a la sesión porque está la psicóloga o está en este caso la practicante de psicología. Igual para cualquier persona. Si salimos al cine, ¿por qué es importante salir al cine? No porque ver la película, sino porque voy a ver la película con la otra persona, o sea, con mi mamá o con mis hermanos. O sea, lo que me agrada de eso es la reunión, no tanto la película. Obviamente que sí me gusta, pero me gusta verla y es mucho mejor verla con mis hermanos o con mi mamá o mi padre. Pero siempre trata de llevarlo ahí. Se puede usar en un principio, pero tienes que plantearte eso. Puede llegar lo que dices, a que eso ocurra. ¿Por qué? Porque solo me voy a portar bien porque me vas a dar un premio. Lo que ocurre en ese sistema donde trabaja eso, se tienes que plantearlo. En un principio se empieza con recompensas. Las recompensas pueden ser de 3 tipos. Comestibles serían dulces. No deberían ser dulces, pero habitualmente son dulces. Tangibles serían juguetes o algún material que le guste. Y las siguientes serían las sociales, que es la interacción con otras personas, salidas. Entonces tu meta es ir de lo que es comestible, tangible, a lo... Y cuando el niño siente satisfacción por compartir con sus padres, por haber hecho algo bueno, ya estás cambiando el matiz. Pero el siguiente paso es que le enseñes a que él mismo debe
sentirse contento por hacer bien las cosas. Si desarrolla eso, ya no dependerá de nadie para hacer algo. ¿Qué me ocurre en la universidad? Tengo alumnas que en toda su educación, desde inicial hasta secundaria, nunca le sacaron nunca tuvo un 10. Llega a la universidad y tiene 10. ¿Qué le pasa? Se frustran, se molestan. ¿Pero cómo? Pero profesor, si yo siempre, se pone ansiosa. ¿Por qué? Porque nunca nadie la calificó de manera negativa. Siempre le dijeron que era muy buena. Entonces, a ella lo que le ha pasado, digo, siempre te han reforzado positivamente todo el tiempo. Pero que has llegado y no ha pasado. Pero no es porque sea mala o buena estudiante, sino porque el trabajo quizás tienes muchas tareas, no pudiste completar y tuviste que priorizar algunas. Habrá consecuencias, sí. Entonces, pero ella, digo, tienes que manejar eso, sobre todo si vas a ser estudiante de psicología, digo, tienes que manejar esa frustración. No le vas a caer bien a todos y no todo va a salir tanto como tú esperas. Y eso es algo que poco a poco va a ser asimilando. Pero ocurre con las primeras artes, sobre todo los primeros años. Después ya se van a acostumbrar. Ya no son tan. Aunque si van a mantener un cierto nivel con una beca, sí, eso puede ser incidir más en su frustración. Pero bueno, empieza eso, ¿no? Se puede empezar con reforzadores, pero a largo plazo tienes que plantearte que ya no debes necesitar. Y solamente el realizar algo bien me debe hacer sentir. Pero eso también implica algo, ¿no? Que eso lo observe en su entorno. O sea, que ella observe que las personas disfrutan por hacer las cosas. Y por hacerlas según lo que ellos consideran correcto, adecuado. Y vamos avanzando, poco a poco. Pero buena pregunta, es cierto, pasa mucho también, o sea, no es algo extraño. Bien, cualquier pregunta pueden decir, no hay problema, acá estamos con cosas de consulta presencial, ¿no? Bien, en el modelo de disciplinas positivas se plantean 5 aspectos. El primero es, y sería la base, tienes que plantearte objetivos a, ya, entonces, como decía, de 5 años para 6 años, ¿qué debería? Piensa. Y de 11 años a 12, cuando pasa de sexto de primaria a primero de secundaria, ¿qué debería lograrse o observarse en ese, ya entrando a la adolescencia? ¿Qué deberías ya ver? ¿O esperarías observarse en ese adolescente? ¿Debería tener hábitos de estudio? Ya. ¿Los tiene? ¿Qué diríamos? ¿Se está logrando? O sea, ¿por qué? Hábito de estudio quiere decir que tiene un hábito diario de hacer las tareas escolares. O sea, no tengo que estar yo detrás todo el tiempo para. Y esto ocurre, si no lo establecen en primaria y hasta secundaria, ya luego es difícil hacerlo. En la universidad les cuesta porque no tienen una estructura de trabajo. No, y cuando tú haces la entrevista te das cuenta que desde muy pequeño no tenía. Siempre le hacían o se las completaban. Entonces, porque no tenía estructurado muy bien cómo realizarlas. Entonces, objetivo. Luego es brindar y estructura. Calidez es que las personas sepan expresar emociones. De hecho, vamos a ver eso y vamos a ver qué también expresan ustedes las emociones. ¿Cuántas emociones son? Las básicas, las primeras que vieron en la película Intensamente, eran 5, más una, la sorpresa. ¿Ustedes pueden hacer todas las emociones? O sea, pueden mostrarle a alguien cómo es realizarlas. Yo puedo demostrarle cómo siento miedo. A ver, ustedes describan nada más lo que yo hago, ¿eh? Describan lo que yo hago. ¿Qué diría? Otra vez. ¿Por qué? Porque, ya, sí, es cierto, estoy asustado, pero trata de precisar. ¿Qué he hecho? ¿Qué más? Me estoy llenando de aire. Estoy mucho aire. Y, bueno, no se nota mucho, pero mis ojos se abren. Eso sería miedo. Pero también podría ser un suspiro, dirían otros. No es un suspiro. ¿Por qué? Porque estoy retrocediendo ante algo que me causa. ¿Y cómo sería la ira? A ver, describan lo que ven en mí. ¿Qué he hecho? A diferencia del miedo, ¿hacia dónde voy? Y también tomo aire, porque me quiero llenar con él para energizarme e ir hacia adelante, para afrontar. Y me pongo muy, al igual que en el miedo, ¿qué diría?
en el miedo tiemblo, aunque también hay potencia. Y ahí se van a percatar de algo, pero lo vamos a entrenar. Que en todas las emociones, algo que debes enseñar a las personas para que puedan controlarlas, que aprendan a y también a. Si no, no vas a controlar, te vas a dejar llevar. Y luego cambiar las ideas, ¿no? Las ideas negativas de las personas o sobre las situaciones. Bien, entonces, ese sería saber expresar. Y vamos a hacer algunas actividades sencillas. Estructura. El entorno familiar debe tener debe tener normas, reglas, debe haber una jerarquía. ¿Quién da órdenes o cómo se dan las cosas? ¿Ustedes saben dar órdenes verbales? Recuerda, una orden es algo muy directo, ¿no? Puedes sentarte, puedes empezar es directo. Lo siguiente sería dar instrucciones. Las instrucciones son más precisas para llevar a cabo una tarea. Yo digo, siéntate, es una orden, pero una instrucción sería para realizar algo. Vamos a preparar un queque. Tengo que seguir la receta y unas instrucciones para completarlo. Vamos a ver si puede. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Imaginen que tengo una mesa aquí. ¿Ya? Tengo un pote de mantequilla cerrado, tengo un pan francés y un cuchillo para untar. ¿Ustedes saben hacer un pan con mantequilla? Sí. Ahora, tienen que darme las instrucciones verbales, solo con palabras, para hacer un pan con mantequilla. Recuerden, tengo un pote de mantequilla cerrado, un cuchillo para untar y un pan francés. A ver, dame verbales, solamente verbales. ¿Cómo se hace el pan con mantequilla? Primero agarras el cuchillo. ¿Con qué mano? Con la derecha y con la izquierda agarras el pan firme. Ya, sin mostrar, solo con palabras. Ya, lo cortas. Ya, sin mano. Cortas el ¿Cómo pan. corto? O sea, con la mitad cortas. No, cortas la mitad del pan. ¿Cómo corto la mitad? Con un cuchillo. Yo hago un cuchillo para dar la línea. Sin las manos. De manera horizontal se corta. No, de manera horizontal. Ya, lo mismo, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué? Te rodeas el pan. Rodeas como el cuchillo. Sí. Ya. Perfecto. Ahora ¿Te das cuenta? Hay algo importante, ¿no? Algunas instrucciones no se pueden dar de manera verbal. Tú tienes que decirle, mírame y haz lo que yo hago. Entonces, ahí el niño va a aprender, o la persona, por observar, por imitación. Entonces, cuando digo que hay una estructura, tú sabes dar las instrucciones de acuerdo a lo que se necesita. No se van a hacer las cosas, no me entiendes, ya te lo he dicho. Claro, me lo has dicho, pero no te entiendo la secuencia de pasos. Tendrías que muéstrame. Entonces, y es importante tener en cuenta. La estructura es eso, ¿no? Que tenga un orden en el caso del hogar en cuanto a normas, a cómo se enseñan las tareas, qué tareas se asignan, como de qué es responsable cada uno, a qué edad. Por eso le decían, ¿no? A los 5 años ya debería tender su cama. ¿Qué diría? ¿A qué edad debería lavar su ropa o ayudar a lavar su ropa? ¿A qué edad ya debería servirse él solo en la mesa? Ya, puede ser. Ya tiene una edad en la cual ya se esperaría. ¿Por qué? Si le pones una edad a eso, ya sabes que ha logrado algo. Porque ya lo está realizando. Lo otro es, salud. Entender cómo piensan y sienten. Piensan y sienten los niños a distintas edades. No es lo mismo. Por ejemplo, cuando es pequeño el niño y está caminando y se golpea con la silla, gritas. ¿Y qué hace la mamá? Si es un niño de 3 o 4 años, va a la silla ahí, ¿y qué piensa el niño? Que a la silla también, ya, porque eso corresponde, pero si lo hicieras como adolescente no tendría sentido. Diría, pero ¿y eso qué haces eso, mamá? Estás mal de la cabeza. Claro, porque tienes que darte cuenta que cosas funcionan. Y a veces no nos percatamos, porque algunos niños tienen ciertas capacidades para su edad. Y a veces ellos dicen, pero eso yo ya lo entiendo. ¿Por qué me lo dices así? Si lo dijera de otra manera, lo haría bien. Y se percatan. Entonces
Tienes que entender a tu niño por qué hace las cosas y en qué determinado momento. Y lo último, que sería la parte más alta, es enseñar al niño a resolver problemas. ¿Por qué? A lo largo de su vida va a enfrentar problemas en gran cantidad. Y si uno le enseña desde pequeño, pues todos los problemas que va a pasar. Que algo muy pequeño para él va a ser muy grande. No va a afrontar. ¿Qué le genera esa ansiedad? Que sienta infravaloración. Yo no puedo hacerlo. De hecho, me pasa con niños de 6 años, ¿no? Cuando estamos trabajando ahí en el aprendizaje, yo no puedo, yo no sé escribir, no me sale bien. ¿Tú lo haces? No, yo te voy a ayudar, pero no lo voy a hacer por ti. Y eso pasa continuamente. Entonces ya los problemas de aprendizaje no se refieren a eso, sino ya que su autoestima está y ya se está infravalorando, ya no quiere hacer las cosas por él. Entonces estos 5 aspectos vamos a tener en consideración, vamos a ir desarrollando uno por uno. Si hay alguna pregunta me pueden decir, no se preocupen. ¿Cuántos somos nosotros? Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, poco antes, ¿pueden volverlo? Pueden buscar la autora, se llama la doctora Joan Durran, ella ha hecho el modelo, este modelo que está aquí, es su libro. Pueden buscarlo, hasta lo pueden descargar de internet porque está ahí. Bien, ahora se pueden pasar a la siguiente. Bien, objetivos a largo plazo. Entonces, crear un niño desde nacimiento hasta la edad adulta es una de las cosas más importantes que van a hacer. Ver a una persona crecer es algo desde interesante hasta algo muy difícil y hasta algo que causa miedo. ¿Por qué? Cuando un padre tiene a su niña, cuando es pequeña, bien, pero el temor que viene es que ella vaya, y eso qué temor le puede generar al padre. Que una niña comience a convertirse en adolescente y luego y al padre, sobre todo al papá, cómo le incomoda, dificulta o siente miedo por él. ¿Por qué? Pregúntenme, ¿qué temores tienes cuando ves crecer a tu hijo? En general, que le vayan a lastimar, que personas la maltraten, que no la valoren como nosotros. Y a veces quieren aislarla o cuidarla mucho. Entonces hay que pensar en eso. Entonces, cuando hablamos de menos a largo plazo, debemos pensar a dónde queremos llegar. Yo les planteé una, ¿no? Decía, piensen siempre, ¿qué va a pasar cuando termine inicial y empiece primaria? ¿Qué va a pasar cuando termine primaria y empiece secundaria? ¿Y qué va a suceder o qué esperaría observar en la personalidad de un adolescente cuando ya tenga 15 años o 16 y terminando la educación secundaria? ¿Qué esperarías observar? Un ejercicio que hacemos es decir, imagina que ese adolescente está frente a ti. ¿De qué conversarías con él? Ya terminó, ya estamos en enero, terminó el año escolar, ya empieza bueno, ya tiene 17 años. Está sentado ahí. ¿De qué conversarías con él? ¿O qué le preguntarías? ¿Cuál sería la pregunta que le haríamos a ese adolescente? Creo que todos podemos coincidir. ¿Qué le preguntarías a un adolescente que ya terminó la educación secundaria? ¿Qué vas a estudiar? ¿No? ¿Qué vas a hacer? Y si te dicen, pues no sé papá, no sé qué voy a estudiar, no tengo claro qué voy a estudiar. ¿Qué harías? Ya he invertido tanto tiempo ahí y ya no sabes qué hacer. Te puede causar mucha frustración. No es que no pases a eso, a pesar de todo el esfuerzo que hagas, no tener claro, pero si te planteas algo, no ha desarrollado algún interés, y lo hacemos porque cuando hacemos orientación vocacional le preguntamos intereses, y en la prueba que aplicamos sale que no tiene interés por ninguna carrera. O sea, no se interesa por ninguna de manera definida. O sea, sí tiene ciertos acercamientos a ciertas áreas, pero no muy definidos. Ahí te tienes que plantear lo importante. Las metas a largo plazo son importantes. Tienes que plantear qué va a pasar hacia adelante. Poco a poco debemos llegar. Entonces debemos conciliar lo que ocurre en este momento, las situaciones ahora, con los objetivos a largo plazo. Si el niño tiene su cama a los 5 años, ¿qué le estoy enseñando? Orden, autonomía. Si él ayuda a servir la mesa, si él lava su plato, su obligación. Muy bien. Siguiente.
Entonces, bien, ejercicio. A ver, mentalmente, a ver, hagamos esto. Haga una lista de 5 cosas que espera que su hijo haga mañana temprano. Esta mañana, en la mañana que viene, mañana. ¿Qué debe hacer? 5 cosas. ¿Qué podría hacer? Que se levante solo, bien, eso. Asearse. Bien. Que tienda su cama, ya. Que se amarre los zapatos. ¿A qué se refiere con rápido? ¿Cuánto tiempo? Menos de 1 hora, por así decirlo. De hecho, he visto que conversa con la taza casi no ya, se acaba, la deja, vuelve, prende la tele y sigue todo. Entonces, ya. ¿Por qué? La meta es esa, o sea, tu lucha va a ser diaria, poco a poco. Cualquiera que te pongas, ponlo en esta semana. Yo pienso lograr que esta semana, a más tarde en 2, debería lograr ya tener su cama. Aunque no lo haga tan bien, pero ya lo va a hacer por sí mismo. ¿Ya? Y luego te planteas 5 cosas que debería tener tu hijo cuando tenga 20 años. Ya si tiene 20 años, ya hay algo más que logrado. ¿Qué estaría haciendo? Trabajando, muy bien. Claro, una vez. Puede ser, ¿no? Si terminaron los 16, 17, 5 años, podría haber terminado. O estar haciendo las prácticas. Bien, entonces esto es a corto plazo. Y esto es. Ahora, hagan las 2 listas y planteense cuál de esas 5 características se relaciona. Por ejemplo, si yo digo que tiene su cama, ¿con qué se le podría relacionar de algo que yo observo en él cuando tiene 20 años? Uno me dice, bueno, que también sepa tener su cama cuando tenga 20 años. Es cierto, porque en la adolescencia como que pierden habilidades, ¿no? Ya no hacen cosas que cuando eran niños sí hacían. ¿Ustedes mismos tienen su cama? O agarran y ya, bueno, tiran encima. Entonces, en ese punto, si encuentran esa relación, entonces ya van a empezar a lograr esas metas. Pero si no te planteas la lista, es como ir un día a la vez sin tener no. Recuerden, si ya el contexto que tenemos es difícil, cuando ellos sean adultos va a ser más complicado y tenemos que prepararlos para ello. Que sepan manejarse en distintas. De hecho, el colegio tiene bachillerato, creo, internacional. O sea que su expectativa para el logro a los 20 años es más grande. O sea, ellos pueden empezar a estudiar no solo aquí, sino donde. Tienes que prepararlo para ello, para vivir en lugares donde quizás el contexto cultural sea diferente y se va a manejarse con ello. Lo básico es aprender que para manejarse en otro contexto. ¿Qué tendría que aprender y dominar? O por lo menos expresarse que sea comprensible para otros. ¿Qué idioma? Bueno, en la universidad que yo estoy también sería de francés. Champagne es francés. Sí. ¿Vous parlez français? Oui, très bien. Pero se aprende francés muy bien. Se puede ir a Canadá en todo caso. Bien, esto es un ejercicio básico para lo de largo plazo. Piensen en 5 cosas que hago hoy y 5 cosas que debería ver cuando tenga 20 años o cuando termine el secundario. Y orientación vocacional es importante. Si puede, no lo hagan en el último año, háganlo siempre en el. No lo hagan en quinto de secundario, háganlo en cuarto por lo menos, ya para que tengan un avance. Porque ya en el último año ocurre algo cuando aplicamos las pruebas, que el adolescente ya está como que lo están forzando a que decidas qué saber o qué estudiar, porque ya terminó. Si lo haces en cuarto, por lo menos ya le planteas ideas para que las vaya desarrollando durante el último año. Y ya lo posible traten de hacer un poco antes. Sí o sí, es cierto que lo haremos en quinto de secundario. Oye, ¿puede pasar a la siguiente? ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Se acuerdan todavía de las sílabas? A ver, si digo SIPA, SIPE, SIPI, SIPO, SIPU. Si lo digo al revés, SIPU, SIPO, SIPI,
SIPE, SIPA. No se olvidan. ¿Y lo recordarán la próxima semana? Pues habrá que practicar. ¿Por qué también lo hago? Hay algo que ustedes pueden revisar en lo que es ahora neurociencias, neuroeducación. Casi todos los trabajos señalan que algo que activa el cerebro es el... Pues eso dice que si tú haces una caminata en la mañana, tu cerebro está más oxigenado y activo para el trabajo. Entonces, siempre háganlo eso, en la mañana, lo más posible, hagan alguna actividad física, por pequeña que sea. Y en pandemia hemos pasado mucho tiempo encerrados, eso también ha tenido consecuencias. Bien, proporcionar calidez y estructura. ¿Qué significa calidez? Seguridad emocional, amor incondicional, afecto, demostrado de manera física y verbal, respeto por el desarrollo del niño, o sea, en qué edad estás. Por ejemplo, ¿a qué edad un niño podría estar en silencio en la iglesia? ¿A los 3 años? ¿A los 5? ¿A los 7? ¿A los 10? Ya. Entonces, si yo estoy atento a su nivel de desarrollo, pues tiene 3 años, no voy a estar molestando porque ese no lo voy a llevar porque sé que no va a estar en cambio, no va a poder hacerlo. Entonces, estar atento a su nivel de desarrollo. Sensibilidad a sus necesidades. Por ejemplo, ¿qué dibujo animado o qué juego de video le gusta a sus niños? Roblox, Minecraft, Fortnite. Ya. Sabía, lo han visto jugar. ¿Han jugado con él? Ahora piensen en nosotros. ¿Qué dibujos animados veían ustedes? No, los papás, los papás. Candy, ya. Tom y Jerry. ¿Qué veían ustedes de pequeños? Ya. Bien. Porque eso les va a permitir tener una forma de comunicarse con ellos. Si conocen, yo he pasado hablando hace unos años cuando estaba en un colegio para iniciar, estaba de moda un niño que tenía como un reloj aquí y cambiaba 10 formas. 20. Y hablábamos con los niños porque venían con su polo de 20. Y le decía, ¿y cuál es el más fuerte? De todos, de 20, ¿cuál es el más fuerte? Y solo luego de un niño y comenzaban a llegar todos, se ponían a mirar a veces, no, el más fuerte es insectoide. No, otro es 4 brazos, que tenía 4 brazos. Entonces todos comenzaban a hablar y comenzaban a expresarme lo que sentían. ¿Y cuándo lo viste? Y ahí todos comenzaban a concentrarse en una tarea. Y te das cuenta que sí tenían una muy buena capacidad de atención porque distinguían cada diferencia, lo comparaban y todo. ¿Pero por qué? Porque eso es algo que a ellos les gusta, son sus necesidades. Como nosotros cuando éramos pequeños y veíamos dibujos animados. Lo otro, empatía. Lo cual no es fácil de enseñar. La empatía como tal sería un poco ponerme en el lugar del otro. Pero a nivel de qué tipo? Emocional y cognitivo. Yo cognitivamente puedo darme cuenta que estás triste, pero no sentir como tú. Y la expresión de emociones no es igual en todos. Cada uno lo hace de manera diferente. Hay matices que debes darte cuenta. Y los niños lo expresan de muchas maneras. Hay que saber muy bien los sentimientos. Luego hablaremos de las emociones y vamos a hacer una actividad. Siguiente. El siguiente diapositiva. Ya, ¿cómo hacemos? 1. Ustedes juegan con sus niños. Cerramos la conferencia ya por... Ahora, jugar con los niños no es sencillo, pareciera que sí, pero no. ¿Por qué? Primero porque no entiendo sus juegos. O no los juego yo, pues no sé cómo hacer. ¿Nosotros qué jugamos cuando éramos niños? A chapar, en la calle. ¿Quién jugaba trompo?
¿Quién lograba hacerlo en el aire? ¿Quién lo hacía así? O con el dedito. ¿Quién usaba cometas? ¿Quién fabricaba sus cometas? Ya. Ahora piensen, ¿jugabas con tu papá? No. ¿Por qué? De hecho, a su papá le preguntaron, ¿no? Papá, juegas conmigo, pero ¿para qué está tu hermano? Juega conmigo. Claro, pero en el contexto actual, que son hijos, por lo tanto, ¿con quién va a jugar ese niño? La única solución es que juegue con los padres. O son dos, ¿no? Y no se llevan bien. Entonces, ¿con quién va a jugar el niño? Pero antes tenías más hermanos, éramos cuatro hermanos. Jugabas con uno, con mi hermana, con mi hermano. Mi hermana jugaba allá, me enseñaba, aunque no lo hacía bien, me enseñaba, pero me podía divertir. Como no se da tanto en el contexto, son pocos niños como antes, los padres tienen que jugar y divertirse con ellos. Entonces, eso es algo que no es tan sencillo. A veces hacemos actividades para que jueguen, o jugamos entre los tres para que también jueguen los padres, porque cuesta, no está. De hecho, si tampoco yo lo hice con mi padre, no sé cómo hacerlo con él. Otro puede ser demostrar que confías en ellos, reconocer sus esfuerzos continuamente, los avances que tienen, contarles historias. ¿Ustedes han leído cuentos con sus niños? ¿Pero cómo leen los cuentos ustedes? Durmiendo. Creo que lo voy a poner adelante como también y para convertirse en cultores. Voy a llevar a la próxima la serie. Por eso les digo, a mí me gusta más trabajar con niños pequeños. ¿Por qué? Porque son muy honestos. Te lo dicen. Si les cae bien o mal, te lo van a decir. Bueno, no me siento mal. Son honestos. Hay que valorarlo. ¿Cómo se lee una historia? Si vas a leer cuentos con niños, tienes que aprender a leer. Hay talleres. De hecho, si ustedes van en verano, va a haber en la Biblioteca Nacional, en la Casa de Literatura, hay talleres para leer cuentos. Puedes ir, mira cómo es. De hecho, los que trabajan en literatura te van a decir cómo se cuenta un cuento. Una experiencia que tuve con un cuentacuentos en un colegio fue muy interesante porque hasta me dio una perspectiva de cómo trabajar con un niño con TDAH. Porque llegó y dijo, mira, le preguntó a la profesora, ¿cuál es el niño que te genera más, o sea, que tiene más déficit de atención? Y dijo, Adrián, por así decirlo. 8 años. Entonces, vaya, y se fue con Adrián a un lado y habló con él. Y luego se sentó él, todos en un círculo, y él iba a contar una historia. La historia era sobre un príncipe y su castigo. Y a Adrián le iba a ayudar. ¿Cómo? Iba a hacer los efectos de sonido, por así decirlo. Ya, entonces, por ejemplo, si yo dijera, y apareció el caballero en su armadura, trotando con su caballo, ¿cuál sería el sonido? Trotando, ¿cómo sería el caballo? Llegó a la puerta del castillo y la puerta era vieja y enorme y la abrió. ¿Cómo sonó? Subió por las escaleras. ¿Cómo son las escaleras cuando suben? Abrió la puerta del segundo piso y escuchó un grito. Se asustó, bajó corriendo las escaleras. Cerró la puerta de golpe y se subió al caballo y al galope. Hay algo que yo decía, ¿no? Es un niño, los niños con TDAH les cuesta mantener la atención. El cuento duró casi 35 minutos, casi 40, y Adrián estaba concentrado. ¿Pero por qué? Porque cada vez que señalaba, Adrián estaba como que, ya me toca entrar. Y lo mantuvo cuando ya me puso en duda el diagnóstico. Digo, pero en realidad, de repente el problema no es tanto Adrián, sino que no tenemos la técnica para trabajar con Adrián. Ahí es el punto donde contar historias y cuentos con niños tiene cierta característica. Si fuera el cuento de los 3 ositos, ¿cómo hablaría papá oso? Porque yo cuento la historia, la cuento como adulto y no funciona. Porque el niño quiere de otra manera. Entonces tienes que ver y adaptar. Establecer esa estructura, esa calidez en cuanto a la expresión de emociones implica un poco sentirme como él, ver a mi hijo cómo reacciona.
ayudarle en ello. Entonces, son muchas actividades que podemos hacer. Abrazos. ¿Ustedes abrazan a sus niños frecuentemente? ¿Y ellos les abrazan? Le dicen a tu mamá, mamá te quiero en la noche. Y ustedes como adultos a su mamá se la tienen presente. Hay que escucharlos, hay que reírse con ellos, hay que estar con ellos, hay que jugar cosas con ellos, es importante. Puedes pasar a la siguiente. Ustedes pueden buscar en internet, vas a encontrar. Te enseño cómo puedes contar historias de los niños. Tú puedes encontrar videos tutoriales o de cómo se puede hacer. Y hay mucha información en la red que ustedes pueden utilizar. No es algo que yo tenga que enseñarles, pero sí. ¿Puedes activar ese círculo? ¿Qué trucos podéis usar para contar los cuentos a nuestros peques y que sean más? Muy alto, porque yo también. Te voy a invitar a otra conferencia. Me van a ayudar. Muy bien. Bien, ahí lo que te plantea justamente lo que le decía, ¿no? Que adecúes la voz, que tenga. Podemos hacer así, ¿no? Entonces, es importante eso porque pueden encontrar consejos de cómo, ya sea leer los cuentos. De hecho, planteé una recomendación: el cuento puede leerse de manera no lineal. O sea, ¿por dónde quieres empezar el cuento? El niño puede decir por el final y lo lees al revés. Y dices, no, pero si no sería un cuento, sí, pero dale la potestad de ver de cómo lo pone, de repente funciona, pero has respetado su forma de verlo. Bien, la estructura, como le decía, es dar normas claras, expectativas de acuerdo a su edad, deben ser precisas, deben darle razones por las cuales, por ejemplo, ¿por qué debo tender mi cama? Porque la orden sería, ¿no? Tienes que tender tu cama, pero ¿por qué debo tender mi cama? ¿Por qué? Obligación. Ya, es cierto, es su obligación, pero ¿por qué es tan importante tender la cama? Por higiene, buen punto. ¿Ya? Otro puede ser para que haya orden. Sí, no puede ser desordenado. ¿Y por qué lavas tu ropa? Para que se limpie, para que huela bien. Sí. Para ponerla. Para que esté más suavecita también. Si le pones suavizante. Ya. Eso es darle razón, no solamente decirle, oye, tiende tu ropa. No, lava tu ropa y tiéndela, si es posible. Sino que el niño va, porque cuando él crezca también va a tener razones de por qué hace las cosas, no solamente porque alguien se las. Y eso es algo importante porque hay algo que yo les pregunto a los padres: ¿cuál es la función de la familia? De manera general, ¿cuál sería? ¿Ya? ¿Cuál sería la función de los padres? ¿Y cuál sería la función de los hijos? Obedecer, pero solo sería obedecer. Piensa en eso siempre, ¿no? Si nosotros aprendemos por modelos, los padres se convierten en hijos, porque el niño observa y aprende de ti por lo que realizas. Entonces tú te conviertes también en qué? Si le estás enseñando. Es un ejemplo y serías como un maestro para él. Entonces, si tú asumes un rol de maestro porque estás enseñando, ¿tú hijo qué rol debería asumir? Ser un buen y él un buen estudiante como rol, porque él va a aprender de nuevo. Entonces la pregunta es, yo le estoy enseñando. Por ejemplo, en casa se quemó un foco. ¿Qué debemos hacer? Ya, ¿quién lo cambia? Bueno, podría, pero papá tiene que enseñar. Entonces, tú puedes hacer eso como una oportunidad. Bien, te voy a enseñar a cómo se empezaría eso. Se quemó, ¿qué tienes que hacer primero? Comprar. ¿Dónde lo vas a comprar? Ya, primero lo saco y le digo, mira de cuántos o amperios es. Ya, tienes que ir a dónde para comprarlo. Entonces le digo, mira hijo, llévalo, pregúntale pues en Sodimac o en cualquier lugar, le puedes preguntar, ¿dónde está ese foco? Y él le va a decir, y el niño tiene que. Entonces, estás guiándolo para que reparemos.
eso que en casa es necesario, que ella no. O sea, que no. Entonces, yo me convierto en modelo, pero también estoy enseñando cómo él va a hacerlo. Ya, pero si yo lo resuelvo todo, no aprovecho esa oportunidad para enseñarle algo al niño. Entonces, esa estructura está en función de normas, situaciones que vas creando. Muchas veces, y es importante, que los acuerdos se tienen que hablar con todos. Porque recuerden, la norma no es solo para el niño, sino es para todos. Por ejemplo, ¿a qué hora debemos dormir todos? ¿Y los padres a qué hora deben dormir? Hay un problema porque los padres tienen muchas tareas que cumplir y a veces no pueden completar sus tareas. Los padres duermen. Solo planteen, desde que están con sus hijos, ¿cuánto se redujo su sueño? Eso es parte de... Pero hay que establecer una norma. ¿A qué hora te debes levantar? Entonces, ¿a qué hora te duermes para que te levantes sola a las 6? ¿Cuántas horas habrías dormido? Tarea para la casa. ¿Cuántas horas? Ya, ¿no? Sí, es más de 9, sí, sí. Y es importante que ellos mismos comiencen a establecer eso. En base a acuerdos. Bien, siguiente. Bien. Una forma que podemos hacer es que haya un cartel con las normas. En familia no hay mucha estructura, sí yo lo hago. ¿Por qué? Porque es importante que de algún modo se plantee y que sean las normas que establecemos que funcionan para todos, ¿no? Entonces, ¿debemos prepararlos para situaciones difíciles? Sí, como les digo, el contexto que ellos van a vivir cuando sean adultos va a ser más complejo que el que es ahora, así que tenemos que prepararlos para esas situaciones. ¿Debemos discutir las normas con ellos? Sí, ¿debemos ser justos por lo que hacemos? Sí. Y debemos también controlar nuestra ira, porque a veces ellos no van a aceptar tan fácilmente una regla o norma. Tienes que ir a aprender a controlarlo. Entonces, en casa no nos podemos enfadar, pero siempre somos amables. Si estoy molesto, se lo digo a los hijos. Hoy día estoy un poco molesto, no me preguntes mucho, porque no tengo paciencia. Hoy día dame un momento. ¿A qué hora se come y cuánto dura la comida? Y es importante, o sea, ¿cuánto demora la comida? ¿Cuánto deberíamos demorar? ¿1 hora? ¿2 horas? Tienes que establecer una norma, pero para todos. A salir a casa siempre vamos de la mano y... Entonces, esto, piensen en 4 normas básicas que todos estemos de acuerdo y sobre eso empiezas. Si pueden abarcar muchas situaciones, mejor, porque las generalizan. Aunque sea un ejercicio sencillo, solamente hagan un cartel, pongamos, ¿qué 4 normas tendremos? Vamos a hacer 4 básicas y que todos estemos de acuerdo. Lo que han logrado es que todos podamos coincidir y establecer algo que nos rige a todos. Siguiente. Ahora, lo otro es entender cómo piensan y sienten. Aquí sí es algo bastante complejo. Sí, ahí sí les pediría que en algún momento si pueden consultar con un psicólogo o algún especialista en el tema. ¿Por qué? Porque en cada edad el niño va a pensar de manera distinta. En la primera etapa, o sea, cuando son los primeros 6 meses, lo que se va a tratar de buscar es que desarrolle ese vínculo con el niño, esta relación de afecto que va a mantenerse a lo largo de toda su vida. Entonces, es importante porque en esa etapa el niño se basa sobre todo en la parte de la seguridad y la protección y en que debe ser continuamente estimulado de manera física, o sea, por contacto. Eso es fundamental. Y es parte también de lo que sería su sistema inmunológico. Un niño que ha sido de muy pequeño, la madre tiene mucho contacto físico, su sistema inmunológico funciona. De hecho, eso ya es algo biológico. Se sabe que la madre, en los primeros meses, a través de la lactancia, a través de la leche, le está pasando anticuerpos al niño. Y también regulando su sistema cardiovascular. Piensen, ¿por qué? Si no se da, puede pasar esto. O si es intermitente con dificultades, ese vínculo que se establece en esa primera etapa, que luego va a regular las emociones, puede ser de 4 maneras. El más adecuado es el apego seguro, el vínculo que establece la madre con el niño, en el cual, si la madre abraza al niño, el niño se siente seguro.
En el caso de ansioso, basta que el niño se aleje de la mamá y comienza a llorar. Y solamente se va a calmar cuando la madre lo vuelva a abrazar. En evitativo, el niño no quiere estar cerca de la mamá. O sea, aunque la mamá lo cargue, él lo rechaza. Porque no le gusta que lo abracen o que lo abracen. Y es desorganizado en el cual no se estableció un vínculo claro y la relación es bastante inestructurada y tiene dificultades. Este tipo de apego va a afectar a largo plazo en la expresión de emociones. Por eso que en la primera etapa, si queremos saber cómo se siente el niño, cómo debemos comportarnos, es bueno preguntar cómo establecer un apego en esa etapa. De hecho, el siguiente apego que era muy intenso a la persona va a ser, o uno de los que va a ser, sería la relación de pareja. Y muchas veces este apego que se generó cuando era pequeño es el mismo que va a repetir cuando tiene sus relaciones afectivas. Y eso le lleva a tener dificultades en los de pareja. Sigue. Bien, ahí se filtró una de las que utilizo yo. Bien, hablamos de las emociones. Las emociones tienen 3 funciones básicas. Son adaptativas, sirven para algo. Tienen una función. Son sociales, o sea, en el entorno van a apreciar y decidir qué emoción yo he mostrado. Y sirven para la motivación. Por eso que cuando hacen actividades lúdicas o de juego para motivar a los niños o a las personas, funciona. ¿Por qué? Porque los juegos a ustedes les causan ¿qué emoción? Alegría. Y alegría tiende a... Pues pasa a la siguiente. Ahí está. ¿Cuántas emociones hay? 6. Emoción 6. Y tienen una función. Por ejemplo, ¿el miedo para qué sirve? Para proteger. Cuando algo te pasa. Y para evitar algo que te pueda causar daño. ¿La ira para qué? Y para eliminar algo que te cause esa incomodidad. Por ejemplo, cuando un niño está molestando a otro niño y tú quieres intervenir, ¿por qué lo haces? Porque eso te causa ¿qué? Ira. Indignación también diría. O sea, no me gusta que lo molestes a mi compañero, porque él es mi amigo, ¿por qué lo molestas? Entonces eso te causa ira. Como función, tú quieres que eso termine, que finalice, que se elimine esa situación. Entonces la ira te sirve para ir hacia adelante. El miedo es para escapar, para huir, para evitar, porque me puede causar algún daño. La alegría es para algo que se va a repetir. ¿Por qué? Porque lo disfrutan. ¿Disfrutan esa conferencia? Puede que no, si se quieren retirar. Son emociones básicas. Ahora, el punto siempre que trabajamos esto en las emociones es cómo puedo expresarlo, porque hay personas que no lo tienen muy claro o que les cuesta. Entonces, ahí tenemos que hacer a veces talleres para expresión emocional. Por ejemplo, si yo fuera una persona y le dijera, bueno, quizás no me pueden ver todos atrás, pero si yo fuera así. Hola, ¿cómo estás? Hola. El tono de la voz, ¿verdad? Pero si fuera así. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de mí cuando hago ese gesto? ¿Que lo estoy qué? ¿Que lo estoy? Ya. ¿Qué más? No te he mirado, te he saludado así. ¿Qué puedes pensar de mí? Desinterés. ¿Qué más? Sigue elaborando. ¿Qué más podría ser? Indiferencia. ¿Algo más fuerte? Desagrado, ya. Y aquí viene algo importante. Supongo que tengo un problema en el cuello y no lo puedo girar. Pero solo por eso tú ya interpretaste que yo tengo desinterés, que te rechazo. Entonces, en las emociones, lo importante es la expresión. Si quieres ser coherente y quieres expresar algo, trata de hacerlo bien. Porque si no, la otra persona no lo entendería. ¿La tristeza sirve para algo? Sí. Hay momentos que vas a estar triste. Por ejemplo, en la película número 1, tristeza, alegría quiso, había un muñequito que parecía un elefante.
que estaba triste, al final casi de la película. Y Alegría quería animarlo, y no lo podía. Pero ¿quién sí logró estabilizarlo? ¿Por qué? Porque sí le entendió, porque él estaba triste. Y tristeza le dijo, te comprendo. Y el otro que dijo, sí, tú me comprendes, pero ¿por qué? Por su expresión. En cambio, Alegría no podía porque estaba contenta. O sea, no le entendía. No me entiendes, porque tú estás contenta y yo estoy triste. Esa película es bastante buena para explicar algunas situaciones de expresión de emociones para que las pueda captar la persona. ¿El asco para qué sirve? Rechazo y para el cuidado. ¿Por qué? Cuando algo está podrido, ¿qué haces? ¿Por qué? Si te lo comieras, ¿qué pasaría? Eso genera asco. Te muere, ¿cierto? ¿Y la sorpresa para qué serviría? Para explorar, para buscar algo nuevo, para algo que no sé qué es. Por ejemplo, y eso es importante que lo manejamos, aquí están para catar las emociones, ¿no? Imaginen situación, estamos en un aula de 5 años, el pequeño Fabián es muy movedizo, no se queda quieto en su aula. Entonces yo llegué, primero lo observé, en la segunda ya hablé con él, hicimos una pequeña actividad y logramos jugar y terminar. Entonces era el día lunes y había día de, tenemos que ir al patio a formación. Entonces yo le dije a Fabián, Fabián, tienes que ir a formación. Ya. Como le gustaba a él mucho Ben 10, le dije, no, vamos a pintar un dibujo de Ben 10. Ya me dijo. Bien, vamos, lo acompaño. Y sigo reforzando, ¿no? Fabián, recuerda, tienes que quedar en formación y luego vamos a pintar. Ya. Yo llego, lo dejo en la formación y regreso al aula. Y en el aula estaba la directora, tenía que conversar con ella un momento, estaba conversando. Y la directora voltea y ¿quién estaba a su lado? No, estaba Fabián. Ya, yo había ido a formación, había hablado con él, había dicho que, y me dijo que se iba a quedar. Yo regreso y él aparece en el aula. ¿Qué emoción debo mostrarle a Fabián? ¿Por qué? Porque, digo, tú ya has hecho todo eso, me ha dado el tiempo, pero ¿qué emoción te podría salir en ese momento? O sea, tú has acordado que te quedas y Fabián aparece en el orden. Puedes hablar de todo el trayecto, igual apareció en el orden. ¿Qué emoción aparecería? No. En un principio aparecería ¿cuál? Claro, porque dicen tanto me he esforzado y aún así. Entonces, ¿qué pasa si dejas a llevar esa emoción? Yo sería, Fabián, ¿pero por qué no te quedas en la formación? Y Fabián, ¿qué va a responder? Puede ponerse con miedo o también puede agredir a mí o después, pero no, ya, puedo discutir con él. Entonces, en el manejo de emociones te das cuenta que en ese momento lo que te va a servir mejor es, como mencionaste, sorpresa. Digo, Fabián, ¿qué pasó? No que te ibas a quedar en el patio. ¿Y qué debo decirle? Bueno, volvamos de nuevo, hay que hacerlo, hay que seguir, volvimos otra vez, pero ahora sí te vas a quedar, ¿no? Sí. Depende de un motivo, pero si muestro las otras emociones, y tienes que ver cuál va a ser la más adecuada para la situación. La habitual de la sorpresa es cuando no se cumple algo. O sea, si él no hace la tarea, pero no quedamos que tenemos que terminar la tarea, vuelvo a tomar aire y digo, ya, bueno, cálmate, hay que hacerlo, hay que empezar. A pesar de las instrucciones, él no ha empezado, se puso a ver la televisión. Entonces, siempre estas emociones van a ocurrir súbitamente por las situaciones que ven. Tú tienes que aprender a controlar. La forma básica de controlar emociones es aprender a respirar y aprender a... Hagamos un ejercicio sencillo, para que trabajamos con niños también. Imaginen un árbol. ¿Cómo es un árbol? Un árbol se mueve, está, ya. Si yo digo que eres un árbol y con los brazos abiertos tienen las ramas, ¿se movería ese árbol si lo empujan? Entonces el ejercicio es que ustedes se pongan como un árbol. Entonces todos se ponen así, se ponen rígidos o tensos. ¿Ya? Entonces yo digo árbol y todos se tienen que poner así. A ver, intento. Árbol, ahí nos sentado. Bien. Árbol. Tensión. La idea es que las personas comprendan tensión y luego relajación. ¿Cómo es el viento? Se mueve. Entonces yo digo, si digo árbol, se pone tenso. Si digo viento, sería
Y ahora les digo algo más. ¿Cómo sopla el viento? Va soltando el aire. Y ahora les digo, juntemos los dos. Ustedes son un árbol que lo mece él. Entonces, ¿qué se queda rígido? ¿Y qué se mueve? Yo diría, árbol al viento. ¿Qué estoy haciendo? Trato de sacar el aire, distender un poco para controlarlo. Ya, entonces, puedes jugar con eso. Y hay variantes también, hay varias, otras situaciones también que se pueden crear. Porque les enseño, traten de controlar eso porque están muy tensos. Cuando dan instrucciones o dan órdenes, están más asociados a la ira, o a la molestia o como de esta asco. Una forma básica es enseñarles a respirar, relajarse, tomarse un respiro. Ahí se pueden jugar con técnicas. Puedo hacer una técnica, pero se me van a quedar dormidos. Mejor no, puede ser, se hace. ¿Ya? Entonces, lo básico es aprender a controlar las emociones. Bien, ¿alguna pregunta antes? Que ya termina. Voy a empezar el break. 7:38. Cualquier pregunta es válida, ninguna es no importante. Todas son importantes. Una pregunta, ¿en el amor están todas estas emociones? Cuando amas a alguien, ¿sientes miedo? ¿Por qué? ¿Miedo de qué? ¿Qué le puede pasar? ¿Sientes ira cuando sientes amor? ¿Sientes alegría? Obvio que sí. ¿Sientes tristeza? Cuando se aleja. ¿Sientes asco? ¿Qué dices? Cuando no se baña, me dijo una pareja. No se baña y así me viene a dormir en la noche. No se ha lavado el cabello, está todo grasoso. Pero así lo quieres. Sí, así lo quieres. ¿Qué me queda? Y obviamente te sorprende, ¿no? Si sorprendes a la persona, recuerda, sorprender a tu pareja es algo fundamental. ¿Por qué? Porque le creas. ¿Qué saldrá él? Siempre me trae algo nuevo. Te generas expectativas. Sorprenderlo es importante. Utiliza y controla. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Recuerdan todavía las sílabas? Si digo sipa, sipe, sipi, sipo, sipi, ya está, se recuerda. Pero si digo sipi, hicieron todo. Algunas solo piensen que es algo muy sencillo, pero igual lo confundimos. Y luego a mí me dicen, pero ¿por qué no entiendes ahí las matemáticas? Pero si, mira, si esto es tan sencillo, me confundo. ¿Qué será algo más complicado que otro? Bien, a la siguiente. Bien. Lo último sería aprender a resolver problemas. Y esto es fundamental, porque a lo largo de su vida encontrará muchas dificultades este niño. Tú tienes que enseñar a ser capaz de afrontar. A partir de ello, va a poder encontrar alternativas. Si no, ya, le va a ser muy difícil, o se va a frustrar, o se va a detener y no hacer nada. Siguiente. ¿Qué podríamos hacer? Bien, lo primero que tienes que enseñar a una persona para resolver un problema es que tolere la frustración. ¿Ustedes se pueden frustrar y lo manejan bien o no? Si algo no sale como esperan, ¿cómo actúan ustedes? No, ya pasará, se va a resolver. O te quedas con la idea y la mantienes por mucho tiempo. No te permite avanzar. La frustración, si no la manejas bien, no te va a permitir superar ciertas situaciones o mantenerlas por mucho tiempo. Otro, permite expresar emociones. O sea, si vas a resolver un problema, trata de ser honesto con lo que sientes. Trata de utilizar el diálogo para resolverlos en la medida de lo posible. Hay que motivarlo a que sea más empático con lo que los demás sentimos. También debes decirle al niño, eso es lo que trabajamos con las madres, ¿no? Cuando el niño se porta mal, cuando es una
niño va a generar algunas ideas. El punto es que se planteen qué siente mi mamá cuando... ¿Ustedes qué piensan de él? Cuando ustedes se portaban mal en alguna ocasión que haya pasado, ¿cómo pensaban que sentía su madre? Ya, ¿y eso qué te generaba en ti? ¿Pero en ese momento lo pensabas o así? Y eso era después, por el momento. Algunos en el momento y otros lo piensan después. Algunos se percatan de lo que hacen. Sobre todo los niños con TDAH no se percatan de lo que las personas sienten algo. A veces dicen las cosas que pueden herir a otros. Ya. Por eso es bueno saber disculparse. Entonces, y utiliza el juego para desarrollar la capacidad para enfrentar conflictos o situaciones en las cuales hay dos puntos de vista, que es fundamental para luego manejarlo a lo largo del juego. En ese tema hay algo importante que ustedes tienen que plantearse siempre, que cuando uno quiere resolver problemas con los niños, plantearlo, no debe discutir. ¿Por qué? Si yo discuto con alguien, ¿qué sucede? Recuerda, ¿no? En la discusión hay dos posiciones. Entonces, no habrá un punto intermedio. Entonces, si tú discutes con un niño, ya no vas a encontrar ninguna solución. O sea, tienes que aprender a cómo establecer, calmarte y plantearte alternativas. Bien, y eso implica la conducta asertiva. ¿Qué es ser asertivo? Es expresar las emociones de manera adecuada a la situación. Pero no todos actuamos así, o no actuamos en todas las situaciones del mismo modo. Actuaríamos de tres maneras. O somos muy agresivos cuando comunicamos las cosas, o somos nos inhibimos, no lo hacemos, o evitamos. En ese punto sería un poco pasivo, no decimos mucho. O somos asertivos, sí decimos, pero sin ofender o causar daño a otro. Ejemplo cotidiano: ustedes subieron a una cúster y le pagaron con 5 soles al cobrador, y el cobrador no les dio el vuelto. ¿Cómo se lo pide? ¿Cómo se lo pide? Si fuera agresivo, ¿cómo se lo pediría? Le dan mi vuelto. No te olvides, sería agresivo. ¿Cómo sería pasivo? O sea, no digo nada. ¿Qué estaría haciendo? A veces ni siquiera digo nada. Ya se va a acordar. Ya me lo va a dar. Ya lo he visto. Seguro que ahí ya se va a acordar. O sea, no digo. ¿Cómo sería asertivo? Se lo tienes que decir. ¿Cómo se lo dirías sin atacarlo? Recuerda, yo te di 5 soles, me tienes que dar mi vuelto, no te olvides. Puedo subir la voz, pero no gritar. En los 3 estilos de comunicación, lo asertivo es lo más adecuado, porque dices lo que sientes, pero sin agredir a la otra persona. ¿Ya? Y eso es fundamental en toda comunicación, si quieres resolver un problema, porque si no vas a generar más enemistad, y eso no va a facilitar la solución de uno. Bien, son las 7:45. Si no tienen alguna pregunta más, pues ya daría por concluir esta reunión de hoy, que me ha parecido muy interesante. Voy a invitar a otra reunión. Van a ayudar bastante. Sí, sí. Un fuerte aplauso para el ponente